¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a su programa de salud saludable. Vamos a desarrollar en esta oportunidad un tema de actualidad, con mucha historia y a futuro con mucha perspectiva de crecimiento. Y la idea es trabajar sobre esta enfermedad a los fines de controlar. Hoy se considera una epidemia junto con otras enfermedades como la obesidad y gran impacto cardiovascular, entre otras cosas. Estamos hablando de la diabetes y para tocar y desarrollar este tema vamos a dialogar con la doctora Nancy Carreño, médica diabetóloga, y empezamos el programa. Hola Nancy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien. Bueno, el tema de la diabetes, hace poquito se conmemoró el Día Mundial de la Diabetes. Me gustaría que le contaras a la gente primero por qué el 14 de noviembre, y si bien hay una fecha para distintas patologías como el tabaco, el ACV, etcétera, etcétera, la idea es que esta concientización no sea una cuestión espasmogénica, sino que se sostengan informaciones permanentes a los fines de educar a la gente. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué el 14 de noviembre? Se ha elegido ese día en homenaje a Frederick Banting, que fue un médico justamente quien descubrió la insulina. Bien. En 1923. Bárbaro. Hablamos en el primer programa de la diabetes tipo 2, que era el que más prevalencia tenía, es generalmente relacionado con el adulto y algunas características. Hoy vamos a desarrollar la diabetes tipo 1. Me gustaría que le contaras a la gente quiénes son, qué grupos etarios son los que padecen este tipo de enfermedad y las causas. Bueno, Jorge, siempre hay que recordar que la diabetes en realidad no es una sola enfermedad, sino que son muchas que tienen en común tener los niveles persistentemente altos de glucemia o de glucosa en la sangre. El 90%, la gran cantidad de casos, pertenecen a la diabetes 2, que es la responsable de la que nosotros llamamos pandemia de diabetes, es decir, que crece en todos los países del mundo. En cambio, la diabetes tipo 1 representa solo el 10% de las personas con diabetes. Generalmente son niños o son adolescentes, y en ellos es una enfermedad completamente distinta, porque en realidad es una enfermedad de las que llamamos autoinmune, es decir, que las propias defensas, las que nos defienden contra los virus, contra las bacterias, no reconocen el páncreas como propio y lo atacan, y como consecuencia de eso destruyen las células que fabrican insulina. Para recordar un poquito los números de esta diferenciación que hacíamos, ¿dónde estamos hoy con los números en diabetes y dónde dicen las perspectivas que vamos si no empezamos a trabajar en estas cuestiones? Los números mundiales son 415 millones de personas con diabetes actualmente, para el 2040 620 millones. Yo hace 20 años que soy diabetóloga y desde que empecé a ejercer mi especialidad ha aumentado un 300%. Aquí en la Argentina 4 millones de personas con diabetes, en San Luis 50.000, la mitad no sabe que la tiene. Eso es importante y por eso el tema de este programa para concientizar y buscar la consulta precoz. Volviendo a la diabetes tipo 1, dijimos que predominantemente a niños y adolescentes. Cuando un bebé sale de la panza, un recién nacido, ¿puede ser diabético? Puede haber casos de recién nacidos con diabetes desde el mismo momento en que nacen, pero no es lo más frecuente. Generalmente es en los primeros años de la infancia y también puede ser en la adolescencia. También es un caso diferente los chicos que nacen a partir de un embarazo cuya madre tenía diabetes gestacional. Bien. Estos chiquitos no tienen diabetes. Muchas veces cuando nacen tienen descenso de glucemia, pero después eso se normaliza. Tienen más riesgo de tener diabetes 2 cuando sean adultos, pero es muy diferente, digamos, la diabetes gestacional de la diabetes tipo 1. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué cosas la mamá, el abuelo, quien está con los chicos, puede marcar que algo está pasando? ¿Qué siente el chico? ¿Qué cambios tiene? ¿Qué características tiene la sintomatología del potencial paciente diabético? Porque no es lo mismo un chico de 4, 6 años, 7 años que un chico de 15, por ahí que puede expresarse un montón de cosas, con lo cual, ¿a qué tienen que estar atentos? Estar atentos fundamentalmente a la sed. Los chicos tienen mucha sed, toman muchas veces más que agua gaseosas y eso Claro. los hace también orinar muchas veces, frecuentemente de noche. Puede haber algún episodio de incontinencia.
son chicos que adelgazan más de lo que deberían, a veces tienen algunos problemas de conducta, o están irritables, o están muy cansados en la escuela. Estas son todas situaciones que nos deben poner en alerta. Bien, por supuesto tener los controles, si tiene sus chequeos pediátricos regulares y todas esas cuestiones, las sospechas desde el punto de vista del pediatra, eso seguramente, pero por eso el hecho de no tener las consultas regulares es estar atento a este tipo de situaciones, ¿no? Claro, por supuesto que la primera forma de prevención es el control del niño sano. Bien, y una vez hecho, está la sospecha diagnóstica, el diagnóstico se hace a través de un poquito de sangre y después... Una glucemia en ayunas, y a partir de ese momento hay que iniciar el tratamiento. La diabetes tipo 1 y la 2 tienen diferentes tiempos. Generalmente la 1 va mucho más rápido, pasan semanas, pueden ser algunos meses entre que el chico se siente mal y aparece el diagnóstico. Y una de las grandes diferencias, por lo que te explicaba de las causas, que como la 1 se produce porque las células que fabrican insulina son las que están destruidas, hay un solo tratamiento para la diabetes tipo 1, que es la colocación de insulina en forma subcutánea. Bien. O sea que por lo que vos me contás, yo te pregunto, pueden ser chicos que nacen y no tienen ningún tipo de sintomatología, que tienen el antecedente en la familia de diabetes, o no, pero que van bien en el desarrollo y que en algún momento empiezan a tener estos síntomas que vos me decís, y eso puede ser que ahí empiece a aparecer en tiempos distintos, por más que tenga una evolución en principio hasta los 10, 12, 13 años normal, aparecen estos síntomas y en ese tiempo puede aparecer la enfermedad. Exactamente, y uno tiene que actuar más rápido que con un adulto. ¿Por qué? Porque la salud del niño se va deteriorando. Claro. ¿Sí? Y muchas veces la solución, que en realidad es una bendición porque es lo que salva la vida de las personas con diabetes tipo 1, que es la colocación de la insulina, es vista con mucho temor o mucho percibimiento porque, bueno, hay una gran mitología alrededor de la insulina. Eso te iba a preguntar porque es cierto, digamos, las insulinas de las cuales hoy se disponen no son las insulinas de hace 50, 60 años, o los tratamientos o la forma en donde, como vos decís, el problema básicamente está resuelto porque no solo que hay terapéuticas, sino cada vez terapéuticas mucho más fáciles, con menos tiempo de colocación. Hay periodos de adaptación por cada paciente en particular, porque más allá de la glucemia, en su actividad diaria, que tiene que incorporar todos hábitos alimentarios seguramente y actividad, todo eso el chico hasta que se aprenda a conocer lleva todo ese proceso que seguramente será así. Sí, además el chico no está solo, lo acompaña su familia, lo acompaña su médico, el equipo de salud. Actualmente la insulina prácticamente no se usa más en jeringa, sino es una lapicera o llamado pen que tiene la insulina precargada, parecida a las plumas a las que cargaban cartuchos de tinta, Claro. Algo bastante parecida. Las agujas son muy finitas, entran en el tejido celular subcutáneo, que es la grasa debajo de la piel, hasta 4 milímetros. No duele la aplicación, pero sí implica trabajo, implica educación e implica un periodo de adaptación y de aprendizaje. Muy bien, perfecto. Vamos a la primera pausa y después hablaremos de estos procesos de adaptación, de aprendizajes, del apoyo de la familia en este aspecto y todo lo que ese niño o ese joven debe incluir ya como hábito de vida futuro porque es parte del tratamiento más allá de la cuestión farmacológica. Unos minutos de pausa y volvemos. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, ecografía cardíaca y vascular. Doctora Andrea Fabiana Guerrero, especialista en clínica médica y neumonología. CEPRIMED, espirometría, test de marcha, poligrafía, cesación tabáquica, pico flujo, saturometría, PIC-MEX, PIC-MAX, ecodoppler cardíaco y vascular. Estrés, ejercicio y farmacológico, holter cardíaco, holter de presión. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Mitre 787, teléfono 444-1006. Señor abonado,
Su canal de cable Vea Cable le informa que para agilizar su reclamo al momento de hacerlo, tenga en mano su número de abonado, el cual se encuentra en el margen superior izquierdo de su factura. No se olvide, agilice su trámite con su número de abonado en mano. Disfruta de la televisión en su máxima expresión. Vivila en la máxima calidad. Adquirí nuestro paquete en HD y sentí el sonido y la imagen en su esplendor. Más de 30 canales en alta definición. El mejor cine, deportes, noticias, Carolina Cable Color y TVC Puntana en HD. No te quedes afuera. Adquirí tu paquete. Muy bien, recién hablábamos del tema de la terapéutica, la evolución de las insulinas, pero eso es parte del tratamiento. Después toda la adaptación en cuanto a los cambios de hábito que tiene que hacer ese joven o ese niño, y que ahí juega un rol fundamental todo el equipo médico, pero la familia en particular en cómo acompaña y cómo ayuda a adaptarse a estos cambios que el niño o el joven deben realizar. Sí. No sé si recuerdas, cada vez que a uno le hacen diagnóstico de una enfermedad crónica, sea niño o sea un adulto, hay diferentes etapas. La primera etapa es la negación, de la cual nosotros también participamos como padres. Siempre hay que recordar que las enfermedades no llegan porque uno las elige. La gente no tiene diabetes porque comió mucho, porque comió poco, porque no hizo ejercicio, porque tampoco uno puede manejar los genes. Y en el caso de la diabetes tipo 1, que no tiene ninguna relación con los hábitos, mucho menos. Claro. Sí, uno no puede manejar la autoinmunidad. Y a partir de ese primer momento, que muchas veces es la negación, viene el enojo. El enojo y el porque a mí. ¿Sí? Mucha gente tiene enfermedades. Cuando esto cae en un niño, con mayor razón, a uno le parece más injusto. Pero siempre porque las personas tendemos a generar esa relación, enfermedad con justicia. Pero realmente en realidad no hay una relación enfermedad-justicia. Luego viene la tristeza y finalmente la adaptación. Y después de la adaptación viene un periodo mucho más fácil, en realidad, pero hay que ayudarlos también desde la escuela. Obviamente. Es muy importante que sean ayudados desde la escuela y que los chicos encuentren, digamos, contención, seguridad y también falta de prejuicio. Absolutamente. La parte de alimentación y la parte de la actividad física son fundamentales, incorporarlos como hábito de vida futuro para toda la vida de ese individuo diabético, ¿verdad? Sí, necesariamente los chicos tienen que aprender sobre alimentación, sobre nutrientes, necesitan conocer qué alimentos tienen lo que llamamos hidrocarburos, que son rápidos, cuáles son lentos, cuáles suben rápido el azúcar, cuáles lentos, cuáles les ayudan a protegerlos de la baja de azúcar y cuáles no, cuándo pueden intercambiar. Claro. Porque bueno, los chicos tienen vida normal, es decir, que también van a tener eventos, van a tener ganas de tomar helado, de tomar gaseosa, alguna vez van a ir a fiestas, qué bebidas tienen que tomar, qué pueden tomar, qué es más seguro, cómo ayudar a prevenir. Todo eso se puede trabajar. O sea que el tema de lo que vos planteás es que si viene que tener un ordenamiento, primero que los chicos desarrollen su vida normal, punto número uno. Punto número uno, un chico con diabetes tiene cuidados especiales, pero no tiene ninguna limitación, ni intelectual ni física, para ir a la escuela, para cursar una carrera universitaria, la profesión, puede ser un deportista incluso de competición. Absolutamente. En algún momento de la charla, al principio, vos nombraste la diabetes gestacional. Me gustaría que me dijeras o le contaras a la gente qué es la diabetes gestacional y después seguimos charlando. Bueno. La diabetes gestacional es un tipo de diabetes que aparece durante el embarazo. Generalmente aparece después de la semana 20, más para la 24 en realidad. Y son las hormonas, las mismas hormonas que mantienen la vida del bebé, las que generan resistencia a la insulina. Es decir, que el problema no está en la fábrica de insulina, sino en que las células de nuestro cuerpo no responden como respondían antes a la insulina. Y por eso empieza la diabetes gestacional. Generalmente se va después del embarazo, pero hay que cerciorarse 6 semanas después del nacimiento del bebé, hay que volver a hacerse otra curva y determinar la situación actual. El hecho de haber tenido una mamá diabetes pregestacional,
o gestacional, perdón, para los próximos embarazos, ¿eso ya la marca potencialmente o no necesariamente va a volver a tener ese problema? Y es un factor de riesgo importante, en realidad, para diabetes 2. De 10 personas, de 10 mujeres que tienen diabetes gestacional, entre 2 a 4,5, que es muchísimo, en los próximos 4 años van a convertirse a tener diabetes 2. Es decir, que es un factor de riesgo importante de diabetes 2, la diabetes gestacional. Y si el próximo embarazo es más cercano, con más posibilidades tiene. Claro. Nosotros en general recomendamos espaciar un poquito el embarazo y tiene un año, así como fueron 9 meses la gestación, un año para volver a su peso previo al embarazo y también para convertirse en una persona físicamente activa, que son las dos cosas que podemos hacer para prevenir esa conversión. Claro, exactamente. En el momento del diagnóstico de diabetes gestacional, ¿esa mamá recibe tratamiento para eso? ¿Tiene que cambiar hábitos de alimentación o qué? Generalmente con el plan alimentario se solucionan gran parte de los problemas de la diabetes gestacional. Lo bueno de la diabetes gestacional es que responde muy bien al plan alimentario. Es diferente, Claro. porque es una persona que está manteniendo la vida de otra, es decir, que la embarazada tiene que alimentarse bien. Si los niveles de azúcar suben por encima de los objetivos, que son muchísimo más estrictos que cuando no hay embarazo, bueno, hay que hacer otro tipo de tratamiento, que en el caso específico tiene que ser insulina, porque durante el embarazo no se puede dar ninguna medicación oral de las que habitualmente usamos para diabetes. Bien. El hecho de tener en la familia antecedentes de diabetes para una mujer que se va a embarazar, ¿es un riesgo, una cosa predisponente a que tenga probabilidad o mayor probabilidad de desarrollar una diabetes gestacional o no tiene nada que ver? Sí, es un factor de riesgo adicional. Igual que la edad, más de 25 años, igual que el sobrepeso previo al embarazo. Son factores que se van sumando y justamente hacen de que la diabetes gestacional sea bastante más frecuente. Actualmente 1 de 7 partos están relacionados con diabetes gestacional. O sea que mamás con sobrepeso o obesidad que tienen antecedentes en la familia de diabetes, seguramente esos embarazos y mayor de 25 años, esos embarazos deberán ser controlados mucho más estrictamente que aquellas que no tienen esos antecedentes. Exacto. Siempre hay que recordar que los embarazos se tienen que controlar todos. Claro. Todos, absolutamente todos. Pero los que tenemos, porque bueno, en mi caso también, tenemos mayor riesgo de tener diabetes, ya no gestacional en mi caso, pero sí Claro. diabetes 2, hay que estar más atento. Incluso está bien que la embarazada le pregunte a su doctor si no tiene que hacerse la curva de tolerancia a la glucosa o cuándo es el momento de hacerla, si se la va a hacer a la semana 24 o a la 28, o si pasa el tiempo y no la tiene solicitada. A veces las embarazadas no se dan cuenta que pasa el tiempo tan rápido. Porque mientras más pronto hagamos el diagnóstico, más tiempo tenemos para influir en el crecimiento del bebé. Y con respecto a los síntomas de la mamá con ese diagnóstico de diabetes gestacional, que no tiene el diagnóstico, pero tiene síntomas determinados que puede decirle al médico, mire, yo estoy sintiendo esto, me pasa esto, dándole una alerta al médico o no. No hay nada que nos avise nada. Claro. Por eso es que tenemos que controlarnos. Es fundamental. Volviendo a la diabetes tipo 1, como es un proceso inmunológico, este tipo de enfermedad, la diabetes tipo 1, no solo es que es una enfermedad, sino que suele acompañarse de otras cosas. ¿Tiene relación con otras patologías, estas cosas, ya sea en el mismo momento o más adelante, con lo cual uno deba controlarse, como por ejemplo la patología tiroidea o alguna u otra enfermedad inmunológica? Claro, tiene asociación con enfermedades de la misma índole, autoinmune, como pueden ser las de la tiroides, puede ser el vitiligo también, o la enfermedad celíaca. Son las más frecuentes, pero ahora no necesariamente tienen que aparecer. Por supuesto, pero va parte de con lo cual puede ir asociado más tarde o más temprano como su relación a su origen autoinmune. Claro, en relación con la herencia es más frecuente la asociación con familiares con estas patologías que con diabetes. Claro. La que tiene mucha mayor influencia hereditaria es la diabetes 2. Bien. Dentro de la terapéutica hablamos del ordenamiento y la educación, que tiene su tiempo, el acompañamiento de la familia, las insulinas desde el punto de vista farmacológico, etc. En toda esta situación de asumir todas estas etapas que vos nombraste, no pocas veces seguramente
el apoyo de la terapia conductual es necesario, ¿no? Muchas veces es necesario, inclusive no solo para el chico que tiene diabetes, sino también para su familia. Claro, eso realmente debe ser muy importante y hay que tenerlo en cuenta seguramente. Con respecto a una vez que está hecho el diagnóstico de diabetes tipo 1, esa enfermedad es para toda su vida. Sí, la diabetes, en el caso de la diabetes tipo 1 no se puede prevenir, sí se puede tratar adecuadamente y es una enfermedad crónica, no se va. Hay un periodo de luna de miel. Claro. Que justamente se llama luna de miel porque dura poquito, en el cual parte de las células que están lesionadas se recuperan, vuelven a producir insulina, hasta que finalmente se destruyen. En ese periodo el manejo de la glucemia es mucho más fácil, pero bueno, tiene una duración, es variable de acuerdo a cada persona, pero se acaba. Para ir a la última pregunta de esta tanda, en los pacientes con diabetes tipo 2, llega un momento que algunos pacientes necesitan pasar a la insulina, ¿sí? Sí. ¿Eso sucede en qué circunstancias y cómo es esa situación? Eso depende de cada persona, es diferente, y también depende de los años de evolución de la diabetes. Es distinto, por eso uno hace tanto hincapié en que la diabetes 2 se diagnostique antes, porque en realidad dentro de muchas incertidumbres hemos tenido los médicos por muchas décadas, pero ahora sabemos que la diabetes es una enfermedad progresiva en cuanto a la lesión. Es decir, que con el paso de los años, cada vez menos células son efectivas para fabricar insulina. Al principio no, al principio hay mucha resistencia y la alteración en la secreción es menor, pero con el paso de los años pasa al revés. Mucho depende también del control, porque si hay algo que salva las células del páncreas es que los pacientes tengan buenos niveles de glucemia y buenos niveles de lípidos también. Eso le da más vida a nuestro páncreas. Pero cuando finalmente se agota, hay que usar insulina, a veces combinado con hipoglucemiantes orales. Ahora hay una cantidad de fármacos nuevos para el tratamiento y no hay que verlo como algo malo. En realidad, cuando llega el especialista, que somos en realidad los que ponemos insulina, hay 7 años de lo que nosotros llamamos inercia, que inercia es inercia del paciente que no se quiere poner la insulina y inercia del médico que tampoco se la quiere indicar. Claro. En esos años se producen muchas lesiones, que es lo que uno quiere evitar. Claro. Yo no conozco paciente que una vez que usa insulina quiera volver a la medicación oral. Absolutamente. Muy bien, vamos a la última pausa y ya vamos con la parte final del programa. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, ecografía cardíaca y vascular. Doctora Andrea Fabiana Guerrero, especialista en clínica médica y neumonología. CEPRIMED, espirometría, test de marcha, poligrafía, cesación tabáquica, pico flujo, saturometría, PIC-MEX, PIC-MAX, ecodoppler cardíaco y vascular. Estrés, ejercicio y farmacológico, holter cardíaco, holter de presión. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Mitre 787, teléfono 444-1006. Señor abonado, su canal de cable Megacable le informa que para agilizar su reclamo al momento de hacerlo, tenga en mano su número de abonado, el cual se encuentra en el margen superior izquierdo de su factura. No se olvide, agilice su trámite con su número de abonado en mano. Disfruta de la televisión en su máxima expresión. Vivila en la máxima calidad. Adquirí nuestro paquete en HD y sentí el sonido y la imagen en su esplendor. Más de 30 canales en alta definición. El mejor cine, deportes, noticias, Carolina Cable Color y TVC Puntana en HD. No te quedes afuera. Adquirí tu paquete.
Vamos a la parte final del programa. Ya creo que el tema de la enfermedad y todas estas cosas ha quedado absolutamente claro y ha sido muy bien explicado por Nancy. Ahora vamos a la parte de educación, en donde en el primer programa, recuerdan, hablamos de este programa de educación que tenían los pacientes diabéticos al cual podían acceder, la familia también. Y en este aspecto, en aquel momento yo les decía tanto al doctor Daniel Sternik como a Nancy, esto va a llegar lejos y van a tener mucha repercusión y van a recibir lo que corresponde. Y no me equivoqué, ha sido así. Entonces me gustaría, Nancy, que contaras que recientemente recibí un premio a nivel nacional y que también está ya la contemplación y la valoración para varias universidades del país para implementarlo potencialmente como un plan educativo ya en la etapa formativa. Me gustaría que me contaras. Así es. Afortunadamente, el mes pasado, el Comité Argentino de Educación para la Salud de la Población nos otorgó una mención a la labor educativa que realizamos desde la Fundación junto con el doctor Daniel Sternik, fundamentalmente por el trabajo que hemos desarrollado con los docentes de San Luis. Estamos llegando, actualmente hemos superado los 900 docentes que se están capacitando en diabetes. Así que eso nos hace sentir muy orgullosos y muy agradecidos al comité por un lado y también a los docentes de nuestra provincia que con su apoyo y con sus ganas de aprender hacen que esto sea posible. Bárbaro. ¿Y se está analizando en distintas universidades la posibilidad de que esto sea incorporado como plan de estudio utilizado en la formación? Sí, nosotros tenemos con la Universidad Católica de Cuyo una materia optativa que se llama Educación Virtual en Diabetes, donde focalizamos fundamentalmente sobre el valor de la educación para la salud, la prevención, y nos hemos animado a innovar un poco entre nuestras acciones, las acciones profesionales con respecto al social media y las redes sociales, que también consideramos nosotros que son una herramienta muy importante de comunicación. Así que queremos que los chicos, futuros médicos, los que ahora están estudiando medicina, también se empapen de estas herramientas y de esta problemática y también se formen pensando en las enfermedades crónicas. Así es. Donde los médicos tenemos un rol diferente. Absolutamente. Bueno, Nancy, te agradezco enormemente los conceptos y la posibilidad de haber podido dialogar sobre esto. Felicitarlos nuevamente. No tengo duda que este es el principio de muchas cosas buenas que ustedes van a recibir y que van a ser parte de todo esto y que a futuro serán realmente clave ustedes en la organización y en la formación y poder utilizar esta herramienta que va a tener mucho futuro. Así que los felicito y te agradezco enormemente. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, un placer. Siempre. Muy bien, hemos llegado al final del programa, hemos tocado un tema muy interesante, en este caso la diabetes tipo 1 y la diabetes gestacional. Y hemos hablado en la última parte de esto que la comunidad puede recibir y puede acceder gratuitamente y desde la computadora de su casa. Como dije en el primer programa, hay mucha gente que se tiene que hacer cargo de esto y consultar a estos profesionales para que esta información llegue fácilmente a la gente, diabéticos o familiares de pacientes. La educación es fundamental y este programa contempla todo en forma sencilla, dinámica, interactiva y permite que el paciente se eduque. Clave para el éxito, en este caso, de esta enfermedad crónica que es la diabetes, con complicaciones cardiovasculares, neurovasculares, renales, vasculares, etcétera, etcétera. Y que eso a los sistemas de salud les sale mucho dinero y a la calidad de vida de los pacientes realmente le trae mucho compromiso. Como en muchas otras áreas, la educación es fundamental y están las herramientas para acceder en forma gratuita. Pues entonces, nuevamente los distintos estamentos municipales, provinciales, ¿por qué no los nacionales?, deberían acercarse a la gente que tiene la experiencia y las herramientas para que la población pueda acceder a la información como corresponde. Espero que les haya gustado el programa, nos vemos en 7 días.